finalmente con estos alquenos. Ya en este último material que traigo el día de hoy, vamos a hablar sobre las reacciones de eliminación, cómo formar estos alquenos, cómo se van formando de acuerdo a las condiciones de reacción que yo tengo. Así que es clave recordar las condiciones también de las reacciones vistas la semana anterior con esas reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular, una SN2. ¿Ya? Hay condiciones que se van a repetir con respecto a los solventes, con respecto a los nucleófilos, esas bases fuertes, ¿cierto? En este caso, que eran nucleófilos fuertes, esas bases débiles también que yo podía tener en una tabla de pK, ¿ya? Que es como también una manera teórica de saber si esta base, este nucleófilo que yo tengo es una base fuerte o débil, ¿ya? También tenía aspectos fundamentales como el grupo saliente en el caso de la sustitución, pero veremos ahora que la eliminación se determina un poquito por otro aspecto más que nada del sustrato y algo importante que tenemos competencia entre sustitución y eliminación y veremos cuáles son las posibilidades que hay ahí, ¿ya? Y por último, para ir cerrando, tendremos una apunte sobre los alcoholes como en este caso ya vimos cómo crear alcoholes con respecto a las adiciones de alqueno, ¿cierto? Teníamos ahí las marcóvnicos o antimarcóvnicos. Ahora vamos a realizar el proceso inverso, o sea, llevar a cabo una deshidratación, ¿no? O sea, un alcohol, transformarlo en un alqueno, que es algo bastante común en fabricación, por ejemplo, de algún tipo de olefina. Y con eso estaríamos cerrando lo que es el capítulo, ¿ya? Comparto pantalla entonces. Acá estoy compartiendo yo creo ya, así que deberían ver mi diapositiva, ¿no? ¿Se ve? Sí, Ok, estimados, estoy grabando ya, ¿cierto? Sí, al parecer. Confirmo nuevamente porque a veces tiene que ser engañoso. Así estamos grabando. Perfecto. Listo, comenzamos entonces con esto. Arrancamos con las reacciones de eliminación y síntesis de alquenos. ¿Ya? Pero antes, ¿ya? Con respecto a las reacciones de sustitución, una pregunta importante que hay que mencionar, como todo en química orgánica, lo habíamos mencionado con respecto a la SN2, que es la reacción bimolecular, y corrijo, bimolecular, no biomolecular, ¿ya? La única posibilidad de sustitución es esa, la SN2, ¿ya? La única posibilidad, por ejemplo, de que ustedes tengan reacciones tanto en la naturaleza, en química orgánica, no solo remontado a halógenos, ¿cierto? Reemplazando halógenos, sino que inclusive reacciones metabólicas, ¿ya? Por ejemplo, en el ciclo de Krebs hay reacciones de este tipo, de SN2, ¿ya? Donde generalmente hay un sustrato que es modificado por una enzima, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, ¿es la única reacción de SN2 que, el tipo de sustitución que existe? ¿No? No es así porque tenemos también la reacción de, más que nada, de sustitución unimolecular, que es la famosa SN1. También importante en procesos metabólicos, también importante en procesos que se llevan a cabo, ya sea en lo que es el metabolismo de carbohidratos, metabolismo, por ejemplo, de proteínas, lo que es el ciclo de la urea, etcétera, ¿ya? Porque acá, como una reacción SN1, si su sigla lo dice, consiste en lo que es su cinética particular de reacción de primer orden, porque distintamente depende de la concentración de su reactivo. O sea, como que la concentración del reactivo va a depender ahí de la velocidad que su reacción alcance, porque aquí vamos a tener un intermediario, tendremos una diferencia con la SN2 pasada, de que esta reacción será llevada a cabo en dos etapas, ¿ya? O sea, que sea bimolecular corresponde, en cierta forma, en la pasada de la SN2, a una reacción de cinética de segundo orden, donde la velocidad dependía de mi reactivo y mi producto, o sea, el nucleófilo, que estuviese concentrado, ¿cierto? Que fuese buen nucleófilo para poder realizar la reacción en un solo paso, y también mi sustrato, que fuera un sustrato ideal, no impedido, ¿cierto? Y que el solvente también fuera el óptimo. Acá también tenemos condiciones de solvente, pero esta etapa en sí, la SN1, repito, va a ser lenta en comparación a su símil SN2 y nos vamos a centrar netamente en el sustrato, como pueden ver ahí, el sustrato terciario, ¿ya?
donde va a reaccionar con agua este halógeno, halogenuro de alquilo para formar un alcohol terciario. ¿Ya? Entonces nos dicen acá que la reacción es muy rápida, en 1 millón de veces más rápida que con un sustrato primario. O sea, las SN1, como preferencia de reacción, ahora ellas, en este caso, o los sustratos que sean terciarios, como este compuesto de acá, donde tengo un bromo que va a salir, ¿cierto? Y va a ser sustituido, en preferencia, los mejores sustratos, los más veloces para este tipo de reacciones N1, es lo contrario a la SN2. Aquí vamos a tener preferencia por los carbocationes terciarios, los más estables. Tal cual hablábamos con respecto a las adiciones con la regla de Markovnikov, acá podríamos decir que la SN1 también tiene buena cinética con los carbonocationes Markovnikov, o sea, esos carbonocationes terciarios. ¿Ya? Nos interesan bastante. El mecanismo propuesto para este tipo de reacción se basa en evidencias experimentales. ¿Ya? Se puede ver ahí, por ejemplo, si se ha formado el alcohol terciario, porque después yo ese alcohol terciario que estoy formando lo puedo someter a ciertas pruebas de alcoholes para identificar grupos funcionales que son, más que nada, protocolos de laboratorio y puedo verificar si se formó. Y lo otro es que es de una cinética de primer orden, como lo había mencionado, depende simplemente del reactivo en concentración. Y muy importante, los halogenuros, que son estos compuestos con carbono de algún halógeno, que puede ser bromo, ¿cierto? Yodo o cloro que hemos visto con respecto a los grupos salientes que son buenos, ¿ya? Estos pueden también reaccionar mediante SN1 los que sean secundarios, por decirlo así también. Los que tengan, por ejemplo, un sustrato secundario. Ellos también pueden reaccionar mediante SN1 y también, por tanto, algunas veces más que la SN2. ¿Ya? Y si esta molécula involucra un centro asimétrico, se formará un par de enantiómeros. ¿Por qué? Porque este muchacho, como es terciario, el bromo abandona solito, deja la vacante, hay un intermediario ahí con carga positiva, ¿ya? Se va a formar y después el bromo va a entrar, ¿cierto? Ahí, o el cloro o el nucleófilo entra según obviamente la disposición del plano, porque los carbocationes, se los mencioné cuando vimos la adición, son planos, entonces pueden ser atacados por arriba o por abajo. Entonces vamos a formar compuestos como una mezcla de isómeros posibles. Hay que tener esa noción. En la SN2, la configuración se invertía al revés. O sea, si mi compuesto, por ejemplo, era R, ¿cierto? Acá, después yo sustituía y cambiaba a S, invertía completamente la configuración. Acá, si nuestro compuesto ya tiene, por ejemplo, o no tiene actividad quiral, no, sin importar la opción que se está dando, ustedes generan un carbocatión, entonces después pueden generar ahí un par de enantiómeros. Ese es el mecanismo en sí, en detalle, para que lo expliquemos simple. Lo que sucede acá es que el bromo, como es un buen grupo saliente, puede salir y abandonar ese carbono que es terciario y formamos un intermediario. Este es el paso determinante. Si ustedes siguen la etapa, fíjense que es mucho más larga y tiene 2 etapas porque consiste en lo siguiente, que la fase, por ejemplo, lenta, consiste en el abandono del grupo saliente, o sea que el bromo en todo este cuento acá, todo este cerrito grande, en toda esta espera, abandone. Y acá arriba se va a formar el primer intermediario, por decirlo así, que es el intermediario que se asimilará como un carbocatión, este que está acá. Y después, a la bajada, obviamente, de este intermediario, acá en formación de lo que es el R-catión, ocurre la parte un poco más rápida donde se produce la adición o la entrada del nucleófilo acá, muy bien, para después finalmente, en una etapa más rápida, ocurre un rearreglo en el caso de adicionar agua, ¿cierto? Y se forme después el hidroxilo, porque el agua ingresa como tal, como nucleófilo I, hace carbocatión, y después tenemos que pasar por un rearreglo con una base para que al agua que contiene 2 hidrógenos solamente le quede uno y se transforme en hidroxilo. Entonces ese proceso también dentro de la gráfica incluye otra etapa. Entonces en sí, todas estas reacciones también, sin importar el nucleófilo, también puede ser, por ejemplo, un metoxi o puede ser un alcohol que reacciona en vez de agua, generan 2 etapas porque involucra la formación de un carbocatión, que es un intermediario, para después formar, obviamente, la reacción
con los productos totales, ¿ya? Entonces siempre son, por lo general, esta etapa lenta, que es el abandono, acá después el carbocatión que se genera como esperando el ataque, y después otro cerrito más, otro plano de energía de activación, donde entra el nucleófilo, y ahí la reacción en producto, ¿ya? Si bien la gráfica que mostramos acá tiene como tres etapas, es porque ocurre un rearreglo, pero eso es porque la adición del agua provocó esto. Como les comento y quiero que se asimile, en el común de las reacciones de N2 son dos, más que nada, energía de activación. La primera, la lenta, después la bajada del intermediario y después la segunda con respecto a la adición de ese nucleófilo que entra para finalmente formar parte con el carbocatión, un enlace y formar el nuevo compuesto. Entonces, por eso se habla que la reacción SN1, ¿cierto? Sustitución nucleofílica unimolecular, ocurre en dos etapas y es mucho más lenta. La SN2, si ustedes se fijaban, correspondía a una energía de activación y una formación de producto, o sea, era concertada, ¿ya? Uno entra y el otro sale. Y esta deja un intermediario ahí esperando que el nucleófilo entre, así que hay un tiempo de espera más que nada. Como hay un tiempo de espera y hay un intermediario chiquillo acá, carbocatión, eso es determinante para futuras aplicaciones, inclusive para el solvente, porque necesitamos estabilizar esa carga positiva. Si bien este muchacho está de paso acá esperando, como esperando en la vida, ¿cierto? Que llegue un nucleófilo y pueda, en este caso, atacarlo, porque es un carbocatión, es una zona electrófila, él es plano, ¿ya? Tiene hibridación sp2 el carbocatión, porque acá puede ser atacado por arriba o por abajo y producir enantiómeros, si es que sea el caso. Aquí en el producto final no tengo posibilidad de enantiómeros porque aquí no tengo, si siquiera, por ejemplo, actividad óptica, un carbono totalmente aquiral, son tres metiles. Pero en el caso que si se diera en la molécula, que podría pasar, el carbono podría formar ahí, ser carbono quiral y tener dos, en este caso, un par de enantiómeros, ¿ya? Entonces, ese carbono catión debe ser estabilizado y es parte fundamental del proceso, ¿ya? Primero, como buen carbono catión, la formación de este tiene ciertas prioridades para la SN1, como les mencionaba en un principio. Para la SN1, el carbocatión más estable, donde la reacción será mucho más rápida, y el más reactivo será obviamente el sustrato terciario, después el secundario, y por último el primario, ¿ya? O sea, preferencia, este de acá es el terciario, después un secundario, primario y obviamente después este que es el metilo, ¿ya? O sea, con la reacción más rápida, con mayor formación de productos, se lleva a cabo con el sustrato terciario, ¿ya? En comparación con sus demás sustratos. Generalmente acá en los primarios no hay reacción prácticamente, ¿ya? Es muy poco probable que se lleve a cabo una reacción de sustitución ahí, ¿ya? Ahí después compite con lo que es la eliminación, más que nada. En vez de quizás sustituirse por un grupo uno sobre otro, si tuviésemos un bromo, por ejemplo, en sustrato primario, ahí competiría con una eliminación. Si es que las condiciones obviamente son de SN1, porque ¿cuáles son entonces estas condiciones que tanto hemos hablado, pero tenemos que conocerlas? ¿En qué se diferencian con las condiciones, por ejemplo, de la SN2? ¿Ah? Primero hablemos de la estereoquímica entre SN1 y SN2 para que recordemos lo que les mencionaba al principio. En la SN2, un sustrato que ustedes tienen con su haluro, que en mente para que se acostumbren, los sustratos que utilizamos acá son todos haluros del kilo. Son los sustratos por excelencia porque los haluros, como a medida de recomendación, son buenos grupos salientes. Ahí está el yodo, ¿cierto? Que es buen grupo saliente, el bromo y el cloro son muy buenos grupos salientes y son intermediarios en síntesis que son baratos y nos pueden llevar a otra molécula de interés. Entonces, por eso los halógenos son tan importantes dentro de lo que es la síntesis, a pesar de que son tóxicos, tenemos que por ahí ocupar algunos. Ahora hoy en día, en la aplicación como industrial, se está llevando a cabo otro tipo de intermediarios, ya sean tosilatos, compuestos que sean halogenados, pero que puedan después ser catalizados a compuestos que sean menos tóxicos para el ambiente, porque un compuesto bromado y clorado tiene bastantes, por decirlo así, desventajas si yo lo
elimino de manera errónea, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con el tratamiento que se da a esos compuestos. Aún así, estos bromos y cloros, como pueden ver en la SN2, si tenemos un sustrato que es R o S en este caso, la reacción de sustitución acá ocurre y se invierte la configuración, ¿no? Se forma un alcohol, pero con la configuración invertida, R. Ahora en la SN1, bueno, tenemos un sustrato que ahora es terciario, fíjense. ¿Ya? Terciario, bueno, aquí secundario, lo mismo de hecho, pero la SN1 acá, este bromo abandona solito y forma un carbocatión, entonces, como va a generar dos etapas y va a generar un carbocatión, el agua, que hay en nucleófilo es distinto, eso marca la diferencia. Como tenemos un intermediario, el nucleófilo acá en la SN1, lo más probable es que no importe mucho si es buen nucleófilo. Los malos nucleófilos como el agua, porque el agua no es un buen nucleófilo, ella también puede reaccionar acá formando alcoholes. Entonces, como dependemos netamente del sustrato, el SN1, netamente del sustrato, el nucleófilo prácticamente queda de lado y queda como la reacción sosteniéndose en el solvente y en el nucleófilo, más que nada da igual, no importa nada más que pueda, en este caso, interaccionar bien con su solvente, o sea, no ser solvatado. Entonces, lo que sucede aquí es que abandona el bromo y como se forma un carbocatión, ya no es la inversión completa del centro, sino que se pueden formar, fíjense, dos productos acá, dos productos en este caso que son un par de enantiómeros. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, del S, ya el S no va a existir porque el bromo se fue, forma un carbocatión intermediario y después el agua puede atacar por arriba o por abajo, formando obviamente, pues si ataca por arriba, fíjense, aquí va a quedar como en este caso en el R y se ataca por el otro lado, va a quedar en este caso en posición S, el sentido de la configuración. ¿Ya? Configuración invertida ya lo Profe, tenía. Dígame. entonces, cuando ocurre una sustitución de tipo SN1 con agua, ¿se van a generar mezclas racémicas por lo general? Sí, sí, se puede generar mezclas racémicas. Hay que tener eso en consideración. Obviamente depende del sustrato, porque acá tengo cierto un etil, un metil y un hidrógeno. Entonces, si incluyo un hidroxilo, tendré un carbono quiral. Entonces, ese carbono quiral puede tener un movimiento en el antiómero y generarse lo que usted dice, una mezcla racémica. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si mi compuesto no fuese quiral como vimos anteriormente acá, ¿se acuerdan? En este, aquí no hay mezcla racémica, un compuesto no solo, es quiral. ¿Ya? Pero los compuestos que sí tengan configuración y que se sirvan como intermediario, como sustrato, se les va a generar ese par de enantiómeros, esa mezcla racémica que usted menciona. ¿Ya? Si consideramos actividad óptica nuevamente, siempre a la hora de la reacción. Sobre todo si yo le entrego, por ejemplo, un sustrato así con cuñas y segmentado. Ahí se les va a advertir así este sustrato tiene esta configuración. Se somete, por ejemplo, y la reacción con este nucleófilo. Y usted analiza, por ejemplo, el solvente de todas formas. Por ejemplo, para que la reacción se lleve a cabo acá por SN2, ¿qué tipo de solvente debe ocuparse como primordial en las condiciones? ¿Qué tipo de solvente se ocupaba en las reacciones SN2? Porque eran concertadas, ¿cierto? Había que evitar que el nucleófilo fuese afectado, tenía que priorizar que el nucleófilo estuviese perfecto y no, por así decirlo, molestado por alguien para que pueda atacar. ¿Qué solventes se ocupan acá en las SN2? ¿Recuerdan como el concepto? Solvente aprótico, ¿ya? Que no puedan formar puente hidrógeno con el nucleófilo, no lo puedan solvatar, porque el nucleófilo aquí en la SN2 es bien fuerte, tiene que ser fuerte, hidroxilo una base fuerte, sí, perfecto. Entonces, hidroxilo, en esa forma, si ustedes tuviesen un solvente prótico, por ejemplo, como el agua que puede formar puente hidrógeno con él, el hidroxilo viene y se pone a formar puente hidrógeno con el agua y deja botado el sustrato. Dice, chao, no te pesco, me voy a formar puente hidrógeno con el agua y me solubilizo en él, así que nos vemos. ¿Ya? En cambio, ese solvente aprótico, ¿ya? Un compuesto orgánico que contiene oxígeno quizás, nitrógeno, como vimos acetona, ¿cierto? Habíamos visto también DMSO, habíamos visto éteres, que son con oxígeno, ¿cierto? Pero no contienen el enlace oxígeno-hidrógeno que puede formar ese puente de hidrógeno.
¿ya? Esa polarización del hidrógeno en el puente de hidrógeno como el agua, por ejemplo, o el etanol, que más que nada el grupo H, chiquillos, ese es el problema. El que genera el puente de hidrógeno son este tipo de grupos, este tipo de uniones. El hidrógeno es que se polariza de forma positiva y va a molestar después a los nucleófilos, a los NU, que son negativos. Por eso los próticos, que son de esta estructura, que poseen hidroxilos, en este caso, grupos aminos, ¿ya? NH, se evitan porque pueden formar puente de hidrógeno y al nucleófilo lo distraen, ¿ya? El nucleófilo es una base muy fuerte, entonces está como sediento de poder atacar algún lugar que sea electrófilo, reemplazar a alguien, en este caso, en este carbocatión, que, bueno, un carbono que no tiene carga positiva con carbocatión, pero está polarizado de forma positiva, o sea, está una cierta electrofilia. Entonces, si se pone a interaccionar con su solvente, lo más probable es que la cinética baje y la reacción no se lleve a cabo. En cambio, por otro lado, en la SN1, los solventes por excelencia deben ser próticos. ¿Por qué es que sirve, por ejemplo, un solvente prótico como el etanol? Porque ustedes tienen un intermediario acá, como verán más adelante, no va a depender del mecanismo, va a depender del intermediario si tiene una especie cargada. Y acá en la SN1 vimos que tenía un carbocatión terciario, la formación de ese carbocatión terciario, que es estable, pero también necesita ser estabilizado por el medio para que llegue el nucleófilo y cuya reacción. Como esta es la etapa lenta, mediante él espera la entrada del nucleófilo, que se llegue y pueda acomodarse ahí en espacio positivo, los solventes próticos van a establecer interacciones con ese carbocatión y lo van a estabilizar. El agua, por ejemplo, puede hacer eso, ¿ya? Lo puede estabilizar y lo mantienen como bastante estable, así como estabilizado en el hospital, para que finalmente llegue el nucleófilo, entre y formemos nuestros compuestos. Por eso se dice que en la SN2 el aprótico funciona muy bien y acá en la SN1 el solvente es prótico, funciona estabilizando el carbocatión, que es lo más importante. Y el nucleófilo aquí pasa a segundo plano, porque repito, en la SN1 importa el sustrato y su concentración. El nucleófilo puede ser un nucleófilo malísimo como el agua, igual va a sustituir porque como formamos un intermediario y este va a esperar por él puede llegar y sustituir cuando su cinética se lo permita. De hecho, no está contemplado dentro de la ecuación cinética. Como es de primer orden, la reacción de SN1, repito, depende netamente del sustrato. El nucleófilo puede ser malo inclusive y va a reaccionar igual, ¿ya? Siempre que se den las condiciones. Los factores que afectan la SN1, fíjense, el grupo saliente, ¿ya? También influye que tenga un buen grupo saliente. Si tengo un mal grupo saliente, como ese grupo debe abandonar solo, prácticamente tengo que esperar que ese grupo abandone por sí solo el carbono sustrato terciario. Si yo tengo un mal grupo saliente, no va a servir mucho, ¿ya? El sustrato. Entonces, voy a tener por excelencia sustratos que sean grupos salientes buenos, como el yodo, que es buen grupo saliente, que era una base débil, ¿se acuerdan? El yodo, por ejemplo, el bromo, son buenos grupos salientes. Entonces, estos sustratos, estos compuestos con carbono, que es R, que esto es como decir que es el típico sustrato terciario, esto es la R por si acaso, para que alguien no se confunda. Esto es R, pero como resumido. Compuestos como con yoduro, K, bromo o cloro son mucho más reactivos que con flúor, porque el flúor no es buen grupo saliente, pues él es una base fuerte, entonces no le gusta abandonar su sitio, ¿ya? Y aparte no se siente cómodo con los electrones porque él es bien chiquito, pues. Repito que el flúor es así, si bien flúor negativo es un poco más grande, ¿cierto? Porque es anión, de lo normal, el yodo comparado con él es así. Entonces yo dice, ¿sabes qué? Yo puedo distribuir mejor mi carga negativa y ando súper bien por la vida. Llevo bien esa carga o ese pesar. En cambio, tú no eres capaz de lidiar con esa carga y te sientes fatal. Entonces, eso el yodo lo hace una base débil en sí, porque no está preocupado de compartir ese par de electrones y poder deshacerse de esa carga negativa. Entonces, una base súper estable, súper, ya lleva bien esa ser polarizado. ¿Ya? En cambio, el flúor, como es tan chiquito, está dentro negativo, no puede competir mucho o le molesta tener esa carga negativa y es una base súper fuerte. O sea, intenta de cualquier manera
ocupar ese par de electrones que tienen exceso para formar algún enlace o atacar algún centro. ¿Ya? Y eso también, la posible formación de estos componentes, cuando abandonen el carbocatión porque se llevan el par, eso hace, esta explicación funciona para decir que el yodo es mejor grupo saliente y eso hace que el compuesto que contenga yodo sea más reactivo, porque el yodo va a estar más dispuesto a abandonar. Eso más que nada. ¿Ya? Va a estar más dispuesto a abandonar el barco como el bromo, como el cloro, en vez del flúor. ¿Ya? Es como, ¿quién está dispuesto a salir a la intemperie si hace frío? Obviamente el que está mejor protegido. ¿Ya? Yodo, bromo o cloro. El flúor, no, se quiere quedar en casita. ¿Ya? Entonces no va a ser reactivo para una SN1. El nucleófilo, como pueden ver acá, no tiene influencia en la mayoría de las reacciones. El disolvente es el nucleófilo generalmente. El disolvente es el nucleófilo. O pasa en este caso en el agua. ¿Ya? O el disolvente prácticamente va inclusive a tener una relación con el nucleófilo de que no lo pueda solvatar, de no hay interacción. ¿Ya? No hay tanta interacción. Por ejemplo, si usted tiene un solvente prótico y su nucleófilo es especial, por ejemplo, como el yodo, que es una base débil, no habrá problema, él va a reaccionar igual. Y en el ejemplo pasado, nosotros ocupamos como un nucleófilo agua, porque perfectamente podría ser también el solvente agua. ¿Ya? En un SN1 el nucleófilo perfectamente puede ser el solvente también. Como puede ser el solvente etanol, el nucleófilo puede ser etanol, por ejemplo. ¿Ya? No hay problema en eso. Si ocupan, por ejemplo, un nucleófilo distinto, tengan en mente lo que vimos la semana pasada, de que tiene que ser una base débil, como yodo, ¿cierto? Los que son buenos grupos salientes, son malos nucleófilos, pues el yodo, ¿cierto? Los que son más grandes, bueno, bromo, si no es tan buen nucleófilo, ¿no? No es tan buena base. Después tenemos el reordenamiento de carbocationes. ¿Ya? Así como buscamos un terciario, chiquillos, la molécula también va a reordenar en pro de buscar ese terciario. O sea, se da ese rearreglo 1-2 que habíamos comentado hace un tiempo atrás. Si tengo un vecino con una posibilidad, ¿cierto? Que tengo un bromo en un carbono secundario. Entonces, en vez de ir, por ejemplo, por una SN2, ¿cierto? Que es el paso como concertado, ¿cierto? Acá, donde se elimina en un solo paso, se sustituye, perdón, un solo paso. Acá, a lo mejor, bueno, se forma el carbocatión secundario y le sale mejor a la molécula que ocurre un rearreglo, que un hidrógeno pase al carbono al lado y se forma un carbocatión acá, fíjense. De secundario, ¡pum! Rearreglo 1-2 a terciario. Y este intermediario es mejor. ¿Para qué? Porque es más estable, ¿cierto? Para una sustitución SN1. Entonces, el mismo solvente prótico, que puede ser también nucleófilo agua, se origina en nuestro compuesto que es un alcohol. Entonces, es mucho más viable esta vía, que la molécula se genera un secundario, hay un rearreglo, si es posible, si hay un vecino que contiene las condiciones. Aquí este vecino, el carbono al lado, tiene condiciones porque tiene un hidrógeno, fíjense. Se podemos rearreglar un hidrógeno y formamos un carbocatión terciario, que es súper. ¿Ya? Para la SN1, preferentemente, su cinética se va a ver muy favorecida con un carbono terciario, ¿cierto? Entonces se forma el producto de SN1. Y también compite con la SN2 en el caso de, pero generalmente el producto mayoritario y por ende también el destino que se decanta a esta reacción será una SN1. ¿Ya? Lo vamos a cumplir como SN1. Así que registrar la posibilidad de formación de rearreglos. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la reactividad del nucleófilo? ¿Ya? La rapidez de la SN2 aumenta si aumenta la reactividad del nucleófilo. Si se aumenta, aquí corrijo, si se aumenta también la reactividad del nucleófilo, o sea, entre mejor base sea el nucleófilo, ¿cierto? Una base más fuerte, hidroxilo, por ejemplo, ¿ya? Entre los que importan, metóxido, ¿ya? Oye, etóxido acá, ejemplo, etóxido, hidroxi, son buenos nucleófilos y bases fuertes, aumenta también la reactividad. La SN1, ¿ya? No se ve afectada por la reactividad del nucleófilo. Como les mencionaba, el nucleófilo puede pertenecer inclusive al solvente, ¿ya?
Entonces, no favorece la buen nucleófilo, favorece la sustitución nucleofílica de SN2, entonces tiene un buen nucleófilo en comparación, y un mal nucleófilo, por ejemplo, como habíamos visto, el yodo, ¿cierto? Que era mal nucleófilo, el bromuro, el agua, que son malos nucleófilos, van a favorecer la reacción SN1, ¿ya? Porque principalmente estos chiquillos de acá, como son favorables para el SN1, también van a participar muy bien con las condiciones que se dan en esa reacción SN1, ¿ya? Porque una de esas condiciones, recuerden que es el solvente prótico. Y aquí está la explicación. ¿Cómo estabilizar las moléculas orgánicas con los solventes? Bueno, la forma en la que el solvente afecta la velocidad de reacción no depende del mecanismo. O sea, no importa si el mecanismo es obviamente periplanar o antiperiplanar, o sea, por arriba o por abajo, por un carbocatión, etc. O sea, es un solo paso. Lo importante de esto es que depende si existe o no una especie cargada dentro de los pasos fundamentales. Y sí, en la SN1 existe una especie cargada que es un carbocatión intermediario. Entonces la elección de este solvente pasará por eso. Fíjense que en una reacción SN1, los solventes polares disminuyen la rapidez de la reacción. Perdón, la SN2 acá. Como hemos comentado, los solventes polares o próticos, ¿sí? Lo que hacen es solvatar al nucleófilo, entonces no lo dejan reaccionar. En cambio, en la reacción SN1, los solventes polares aumentan la rapidez, porque como hay una especie cargada, la estabilizamos, ¿cierto? Y el nucleófilo, no importa que el nucleófilo sea malo, lo importante es que el nucleófilo no tenga como mucha relación con el solvente o sea parte del solvente. Por eso que el nucleófilo puede ser agua, como nos encontramos anteriormente ahí, o yodo y bromo. El yodo, por ejemplo, en solvente prótico, por ejemplo, como lo era la acetona, ¿cierto? O éter, no va a interactuar con el solvente prótico tan bien como si fuese una base fuerte. Porque como les mencionaba, él es bastante estable, no está muy interesado en formar puente de hidrógeno con alguien, él es bastante polarizado. Entonces, es buen nucleófilo para las SN1, ¿ya? Es mala base, pero sirve para las SN1, porque el solvente, fíjense, es, en este caso, el de la SN1 tiene que ser polar o prótico, ¿ya? Y pasa esto en el carbocatión. Esto pasa por chiquillos. Fíjense aquí, por ejemplo, si el solvente es agua, pasa lo siguiente. El agua puede estabilizar un puente de hidrógeno al carbocatión y eso hace que la cinética sea favorecida. Si ustedes, por ejemplo, el carbocatión no lo estabilizan, lo más probable es que eso se demore, se demore, se demore. Entonces, el solvente prótico hace eso. Estabiliza nuestro carbocatión y aparte puede ser, nuestro nucleófilo puede ser también parte del mismo solvente, como en el caso del agua, que son los casos más comunes para formar alcoholes, ¿ya? Y en el caso que elijamos, por ejemplo, un nucleófilo, bueno, tenemos claro que ahí ese nucleófilo no interaccione con nuestro solvente y sea mala base, ¿ya? Los disolventes próticos, dice acá, por ejemplo, agua y alcoholes, estabilizan los carbocationes con interacción entre el oxígeno, en este caso polarizado del agua, ¿cierto? Negativamente, ahí está, del disolvente y el carbono positivo, o sea, el carbocatión terciario, el intermediario. Estas interacciones disminuyen la energía de activación de la etapa lenta, favoreciendo la velocidad de reacción. O sea, si yo estoy estabilizado, me demoro menos en reaccionar. El nucleófilo puede entrar sin ningún problema aquí, aunque sea malito, y entrar y poder formar el compuesto ya de la sustitución. Está como listo el intermediario esperando que solamente el otro llegue para formar el nuevo compuesto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahora con, por ejemplo, los compuestos, los sustratos que sean, por ejemplo, secundarios? Por ejemplo, un halogenuro de alquilo que pueda presentar tanto una reacción SN2 como una SN1. Los mecanismos se favorecen cuando, bueno, los sustratos secundarios son aquellos que pueden estar entre mitad y mitad, ¿ya? Porque son secundarios. O sea, si no tengo posibilidad de un rearreglo, lo más probable es que tenga inclinación por una SN1 o por una SN2, pero se van a favorecer cuando una de las dos opciones es lo siguiente. Se favorece en este caso, en este tipo de sustratos secundarios, ya donde no hay rearreglo y solamente queda la opción de un secundario, se favorece la SN2 cuando la alta concentración de un buen nucleófilo y solvente polar aprótico, ¿ah?
Recordemos que el solvente apolar no disuelve el nucleófilo con carga. ¿Ya? Entonces, lo importante es que para que se favorezca la SN2 haya una buena concentración de un nucleófilo, en este caso, bueno, una base buena, y el solvente sea aprótico para que no nos solvare. Por ejemplo, cito nuevamente a nuestro amigo hidroxilo, que es buen nucleófilo, y un solvente aprótico, por ejemplo, como dietiléter. ¿Ya? Que si vieron un solvente que es, en este caso, polar, compuestos covalentes con oxígeno, pero no forman puente de hidrógeno. Ahí en esas condiciones, un sustrato secundario, por ejemplo este bromo, este 2-bromo, por ejemplo, que está ahí. ¿Con quién reacciono? ¿Con SN1 o SN2? Porque soy secundario. Entonces, ¿cuál? Bueno, muchachos, si usted está con estas condiciones, frente a un buen nucleófilo y un buen solvente polar, bueno, más probable que usted vaya a sustituir SN2. ¿Ya? Y puede competir con ya sea eliminación, vamos a futuro. Y la SN1, mal en este caso un nucleófilo, que sea un malo nucleófilo en este caso como yodo, como ya mencionado, es un solvente polar prótico. O sea, si yo me enfrento con el mismo sustrato, ¿cierto? Secundario, pero ahora mis condiciones tengo enfrente, por ejemplo, el agua, y tengo, por ejemplo, solvente también agua, donde el nucleófilo va a salir del mismo solvente, como pasa en la SN1, bueno, ahí en este caso se va a favorecer una SN1 más que una SN2, para los sustratos secundarios. ¿Ya? Aquí está entonces un gráfico de resumen de la SN1 versus la SN2. Como mecanismo en un solo paso, acá mecanismo en dos etapas. Paso determinante, la rapidez bimolecular, o sea, la concentración de ambos, cinética de segundo orden. Paso determinante, la rapidez, en este caso, biomolecular, es el intermediario, en este caso positivo. Es una reacción de primer orden, la SN1. No hay reordenamientos. Aquí sí es posible. ¿Ya? Dice, producto con configuración inversa, o sea, de R cambio a S y viceversa. Acá puedo producir lo que el compañero me comentaba, una mezcla racémica donde se invierten las configuraciones. La reactividad del grupo, en este caso, de sustrato, para una SN2, favorece mejor el grupo metilo, ¿cierto? Uno que esté menos impedido, después un secundario y por último un terciario. En cambio, la SN1 es al revés, terciario, secundario y por último, ya con los primarios no hay reacción prácticamente. Y por último, favorecido por alta concentración de nucleófilo, ¿cierto? Un buen nucleófilo y base fuerte, obviamente, y con respecto al solvente, que sea un solvente también que no solvate el nucleófilo como un solvente aprótico. Y la SN1, lo contrario, ahí favorecido por nucleófilos débiles, por ende, inclusive el solvente, al ser prótico, también puede ser que su nucleófilo salga del solvente, como lo vimos, y repito, en el caso del agua. Resumen entonces la reactividad de los haluros de alquilo, los sustratos, por ejemplo, el metil y haluros primarios tienen preferencia solo por la SN2. Es obvio, porque como es primario no tengo otra forma. Los haluros, por ejemplo, secundarios que ya vimos, tienen preferencia por SN1 o SN2 dependiendo del solvente, ¿ya? Y de las condiciones. Y los haluros terciarios, bueno, tienen preferencia solo por la SN1, ya que la SN2 estará impedida porque el terciario, como ustedes ya saben, y lo vimos al inicio, hacer una SN2 acá y sacar que uno entre y salga este bromo, el nucleófilo va a estar impedido por estos metiles que lo impiden estéricamente, entonces no, va a estar bloqueado. Entonces por eso el terciario es solo reacción de SN2. ¿Ya? Esto es muy importante con cuáles ustedes van a reaccionar. ¿Ya? ¿Cuál es la preferencia para una sustitución? ¿Ok? Veamos entonces acá en este ejercicio, indicar cuál es esta reacción ocurre más rápido, analizando el nucleófilo, ¿cierto? Y el sustrato. Aquí en la primera nada, tengo un sustrato primario, y este es un buen nucleófilo. ¿Ya? Así que sustrato primario, ¿cierto? Y buen nucleófilo corresponde en este caso a una reacción de tipo SN2, ¿ya? Probablemente. Acá abajo, en A también tengo el mismo sustrato,
primario, pero con agua. Entonces acá, como tengo el mismo sustrato, lo más probable es que no tenga que preocuparme por el sustrato porque se repite. Lo que yo voy a analizar, como tampoco tengo solvente, va a ser el nucleófilo. Entonces, repito, como el sustrato es primario, si vimos en la diapo anterior que los primarios tenían preferencia por quién, solo por SN2, ¿qué nucleófilo de los dos, el agua o el OH, me sirven para una SN2? Donde el nucleófilo debe ser fuerte. ¿Qué me hace más fuerte? ¿Hidroxilo, su carga negativa, la parte contrapuesta del agua, o el agua como tal? El OH, profe. Muy bien, hidroxilo. Porque siempre, aunque ustedes tengan diferencia y se olviden, el hidroxilo es la parte negativa o contranegativa del agua, o sea, el agua menos un hidrógeno. Es un nucleófilo ya cargado negativamente. Entonces acá esta será más rápida, ¿ya?, que el agua. Y vimos que el agua era un nucleófilo débil y generalmente está presente en reacciones SN1, ¿ya?, donde es parte incluso del medio, del solvente. En la B tenemos, por ejemplo, ahora sustrato primario y primario, pero acá tenemos un yodo que es un buen grupo saliente y cloro también en este caso que es un buen grupo saliente, pero hay diferencias, ¿ya? Y el nucleófilo es buenísimo y es buenísimo. ¿Qué hay que hacer acá? Los grupos salientes. ¿Qué será el mejor grupo saliente según una tabla que habíamos comentado en la clase anterior, cuando veíamos esta flechita que aumentaba ahí, ¿cierto?, la basicidad hacia arriba o hacia abajo, y también les comentaba, ojo, porque entre una base más débil, ¿cierto?, mejor grupo saliente, ¿ya?, o hacia abajo en tabla periódica por el tamaño. ¿Qué será entonces entre los dos, entre yodo y bromo, el compuesto con mejor grupo saliente? De acuerdo al tamaño de ambos grupos salientes se puede sacar inclusive. ¿Quién será, estimados? Miren, voy a borrar esto para que no se raye tanto. ¿Quién será aquí? Vimos en A que era esta la primera. Ahora en B, ¿quién será la mejor, la más rápida? ¿Con yodo o con El cloro? yodo, Bien, porque el mejor grupo saliente, ¿ya? Yoduro está más abajo que cloro. Este es bromuro, este es cloruro y este es fluoruro, ¿cierto? Este chiquitín, ¿cierto?, es base fuerte. Y por ende estas son bases débiles. Y como buenas bases débiles, aquí va disminuyendo la basicidad y por ende también va aumentando la mejoría en grupo saliente. Por estar más abajo, tiene un radio atómico mucho más grande y por ende cuando se polarice, el yodo va a ser mucho más grande que el bromo, ¿ya? Los dos van a ser grandotes, pero el yodo dice, yo soy más grande que tú, así que yo distribuyo mejor mi carga, ¿ya? Quizás no nos tengamos mucha diferencia en la reacción, pero yo distribuyo mejor mi carga y soy mejor grupo saliente que tú, ¿ya? Así que por eso, la de acá, yodo. Después, mismo sustrato, fíjense, con bromo y bromo, pero ahora nuevamente diferencia entre nucleófilos. ¿Quién será el mejor nucleófilo? ¿El agua o el amoníaco? ¿Agua o amoníaco? El agua tiene un par de electrones y el amoníaco igual. Pero ¿quién será el mejor nucleófilo acá? ¿Cómo puedo distinguir ahí? Porque ahí ya claramente no hay una carga negativa. se distingue con el pK o no. Muy bien, con el pK. Con mi tabla de pK, entonces, si voy a mi tabla de pK de la diapo anterior, me voy a fijar que el agua, por ejemplo, ya se origina cuando ustedes desprotonan el ion hidronio y tiene un pK de aproximadamente menos 1,7. Menos 1,7, o sea, un pK bastante bajísimo, ¿ya? O está bastante arriba en la tabla y esas son, principalmente son, lo que más que nada son bases débiles, por decirlo así. Son mejores, en este caso, son originados de ácido fuerte, entonces tiene un pK negativo en todo caso y eso hace que sea una base más débil el agua. Hay un nucleófilo peor. En cambio, el amoníaco se origina del amonio en su desprotonación y tiene un pK, en este caso de 9,1, o sea, una base mucho más fuerte, ¿ya? El amoníaco aquí tiene un pK aproximadamente de 9,1 y el agua menos 1,7. O sea, esta es mejor base, muchachos. El amoníaco, ¿sí? Como es mejor base, es mejor nucleófilo y
Como el sustrato es primario, pero una SN2 importa que sea un buen nucleófilo. Entonces, preferentemente va a ser más rápida la reacción con amoníaco. ¿Ya? Y después, y repito, el agua, pésimo nucleófilo, ¿cierto? Más nucleófilo es prácticamente el agua ahí. Realmente el agua reacciona, chiquillos, cuando el agua es solvente también, en teoría. ¿Ya? Cuando el agua es solvente o el solvente está como, o la reacción ocurre en medio acuoso, ¿cierto? En fase acuosa, el agua es el mismo nucleófilo, entonces no tiene mucha relevancia cuando compite con otro nucleófilo porque todos le ganan, ¿ya? A menos que sea un nucleófilo malo como el yodo o el bromo que puedan ahí causar diferencias con respecto a su basicidad, que ahí tendría que estar la tabla de pK. Pero el amoníaco, por ejemplo, depende del solvente acá. Si no hay solvente, yo me inclino por la tabla de pK como dijo la compañera. ¿Ya? Que los pK acá del amoníaco es mucho más alto y indica que es mejor base. Y por último, entre estos dos, fíjense, mismo nucleófilo, mismo sustrato, o sea, una SN2 a toda costa. Pero, ¿qué solvente me favorece mejor la SN2? El DMSO, que es un solvente típico aperótico, que vimos en la diapositiva anterior, la clase pasada, o el etanol, que es un solvente prótico. ¿Cuál va a ser favorecida? ¿Con DMSO o con etanol? El aprótico, profe. Aprótico, muy bien, porque es una SN2. Repito, las condiciones son para una SN2, porque el sustrato es primario. ¿Ya? O sea, nunca, jamás, ni por 10.000 pesos, va a ser una SN1, porque el sustrato, ¿para dónde? Aparte el nucleófilo es fuertísimo, fortísimo acá. Entonces, el que determina acá es el solvente. Obviamente el solvente es aprótico, entonces, como ya sabemos, un solvente aprótico no va a ir a molestar a mi nucleófilo, se queda tranquilín, ¿cierto? Y deja que el nucleófilo actúe y sustituya. Muy bien. Eso es entonces SN1 y SN2, el tipo de ejercicio. ¿Ya? Viendo el sustrato, viendo el solvente y los nucleófilos. Y en el caso de tener dudas con los nucleófilos, de su, por ejemplo, nucleofilia y basicidad, ¿cierto? Pueden citar la tabla de pK que yo les dejé en la diapositiva anterior. La pueden tener a mano, ¿cierto? Y ahí ver y comparar los nucleófilos más comunes. ¿Ya? Vamos entonces a las reacciones de eliminación ahora. Quizá viendo esto, las reacciones de eliminación se parecen muchísimo a las condiciones de la SN1. Una, porque las reacciones de eliminación, chiquillos, vamos a formar por criterio dobles enlaces. O sea, si antes en las adiciones rompíamos el doble enlace del alqueno para formar un bromuro de algo, un cloruro de algo, un alcohol, acá es el proceso inverso. Ahora estos haluros de alquilo, estos bromuros, cloruros, van a ser sometidos a una reacción de eliminación. No sustitución, sino que vamos a utilizar bases para que a través de robar hidrógenos de una especie más que nada, ¿cómo les puedo explicar? Una especie de robar hidrógenos, una producción de base, ustedes tengan la formación de un enlace pi. Fíjense que esta reacción de eliminación del kilo, todos los genuros, coincide con lo siguiente. Primero, consiste en remover el halógeno, sacarlo. ¿Ya? Y un hidrógeno de un carbono beta adyacente y se forma un doble enlace. ¿Cuál será el carbono beta y el carbono alfa? Para efectos prácticos de aquí en adelante, para hablar de eliminación, ¿cierto? El carbono beta, el carbono alfa. El carbono alfa será donde está su bromuro o su grupo saliente. Y el carbono beta serán los carbonos que lo acompañan. Y por ende los hidrógenos beta. Aquí tengo dos posibilidades de robar. Puedo robar acá o robar acá. ¿Por qué robar, profe? Porque yo no voy a ir a sustituir al bromo. La reacción ahora es una eliminación. Se elimina una molécula, o un átomo, mejor dicho, de una molécula. ¿Ya? O hay eliminaciones de moléculas más grandes, inclusive, en procesos metabólicos, pero aquí se va a eliminar un átomo. ¿Ya? Entonces la masa molar de esa molécula disminuye. Obvio. Usted acá se les crea ahora un alqueno. ¿Ya? Y el bromo sale ahí. Entonces,
¿Cuáles son las condiciones para que esto pase? ¿Por qué, profe, aquí no ocurre una sustitución? ¿Cierto? Bueno, ¿por qué no ocurre una sustitución? Es por razones también que vamos a analizar, como el solvente, el tipo de sustrato y también el nucleófilo o base que ustedes utilicen. Esos son los parámetros, ¿ya? Pero en consistencia, en el mecanismo base es que ustedes roben hidrógenos adyacentes y formen, por ejemplo, un doble enlace. Esto lo voy a explicar en Paint de una vez. Y fíjense, por favor, que la sustitución actúa de la siguiente manera y la eliminación de otra. Y la sustitución, ¿se acuerdan que ustedes tenían un bromo, ¿cierto? Buen grupo saliente, y podían, por ejemplo, actuar con un buen nucleófilo, ¿cierto? Y una SN2, ¿cierto? Con un solvente aprótico. Ustedes, bueno, ahí tenían después el sustrato ahora con un OH, ¿ya? Eso era correcto, muy bien. Pero ¿de cuándo ahora compite con la eliminación? ¿O por qué apareció la eliminación? Antes de hablar de competencia. ¿Por qué ahora, por ejemplo, este bromo, que está en un carbono secundario, por ejemplo, que se parece muchísimo a mi sustrato de arriba, en vez de reaccionar ahora con este compuesto, que parece una base, un nucleófilo, en vez de sustituirse, ¿cierto? De cambiar el bromo por ese, ahora me entrega lo siguiente. Se forma un alqueno. Guay, ¿por qué? Bueno, la explicación del por qué lo vamos a ir desglosando ahora en adelante. Ahora, ¿cómo? De antemano, se hace de la siguiente manera. Ustedes tienen hidrógenos adyacentes. Aquí tienen hidrógenos, ¿cierto? Y acá. Entonces, la idea es que yo pueda robar unos dos hidrógenos, los robe. Ella es una base que necesita robar hidrógeno y va a estar más interesada en robar hidrógeno por su estructura, por las condiciones de reacción, que de sustituir. Entonces, según las condiciones que se manejen, ella va a robar un hidrógeno y este par de electrones que va a quedar disponible, porque solamente me robo el hidrógeno, no me robo los electrones de ese hidrógeno, van a formar un doble enlace con el carbono adyacente, lo que provocará que su bromo diga adiós, salga, porque no podemos formar un carbono con 5 enlaces. Entonces por eso queda aquí este doble enlace nuevamente, donde antes había un hidrógeno, ya no está, queda su compuesto que era su ex nucleófilo con el hidrógeno robado, ahí está feliz de la vida, más su bromuro. Esos son los productos de una eliminación. ¿Sí? ¿Cómo? Robando hidrógeno adyacente. Y podemos formar productos también distintos, porque acá puedo robar, tengo dos posibilidades de robo. Entonces, puedo robar, por ejemplo, el de la derecha y formar acá el doble enlace, o puedo robar el de la izquierda también. ¿Ah? Acá, por ejemplo. Puedo robar ese. ¿Ah? Entonces, también podría formar un compuesto, me quede algo similar, pero con un doble enlace robando el de la izquierda. Se podría formar ese y ese. Ahora, si se llaman igual, obviamente son isómeros, o sea, da lo mismo. Realmente acá, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, será el mismo compuesto. ¿Ya? Pero, o sea, es el mismo. No hay diferencia. Pero en el caso que se apliquen compuestos distintos, ¿cierto? Con cadenas que no sean tan lineales y sean asimétricos, pueden originarse dos compuestos distintos, ¿ya? Por un lado y por otro lado, dependiendo del doble enlace. ¿Ya? ¿Hay reglas para formar también el doble enlace donde va a ir? Sí. ¿Ya? Hay reglas que rigen esto. Hay una regla de Sizer que es parecida a la de Markov. Pero ya explicamos el cómo. Vamos a ver ahora por qué. El cómo ya está listo. Robando hidrógeno y formando doble enlace. Ahora el por qué la base hace eso y por qué y qué tipo de base y en qué condiciones. Bueno, veamos qué sucede. Primero, así como las reacciones, también tenemos sustituciones, SN1 y SN2, también hay reacciones posibles dentro de la palestra, dentro de la química orgánica, como las eliminaciones E1 y E2, que transcurren con las mismas condiciones que sus hermanos o primas hermanas reacciones de sustitución, o sea, un carbocatión en este caso se va a generar por ahí, hay condiciones que son similares, pero el sustrato y en preferencia hay una pequeña diferencia que marcar. Primero, la E1 significa una eliminación unimolecular, o sea que es de cinética
este caso, ¿me pueden decir ustedes qué tipo de cinética? ¿Qué orden? Primer orden. De primer orden. Muy bien, porque tanto como el SN1 era de primer orden, unimolecular, esto también va a ser de primer orden, unimolecular. Y la E2 va a ser de orden 2, o sea, más que nada de segundo orden, porque es una reacción, en este caso, eliminación bimolecular, o sea, va a depender ahí del nucleófilo, ¿cierto? Y del sustrato también. Tal cual pasaba con las SN1. Entonces, sí, y la SN2 también. Tenemos bien escrito como o bien apuntado esto de las reacciones de sustitución. No creo que sean un problema las eliminaciones porque tenemos que agregarle a la palestra nomás, las posibilidades que van a existir cuando tengamos una reacción química. Porque en orgánica, como les he mencionado muchas veces, no siempre el producto es plano. Sabemos que tenemos enantiómeros que se pueden formar y también tenemos que a veces queremos una reacción de sustitución, vamos a tener un producto que es sustituido, pero tenemos por ahí trazas de productos que son de eliminación también y algunos productos que son, ¿cierto?, antimarcónicos quizás, que se van formando con respecto a las condiciones de reacción. Eso es la realidad. O sea, tenemos que también manejar que dentro de las posibilidades de nuestra reacción, que creemos que va a ser al 100% un producto, ¿cierto?, de sustitución, no más probable también que haya un producto de eliminación. También son favorecidos. Así que por eso se ven. Ahora, la eliminación en este caso de 2, que es la bimolecular, fíjense bien, es que la rapidez depende de la concentración del haluro, ya que es en este caso el sustrato, y el nucleófilo. Lo mismo que la SN2, lo mismo. Y por ende, es una reacción concertada, también ocurre en un solo paso. Lo único distinto con la SN2 es que no hay sustitución, sino que hay una eliminación de inmediato, en un solo paso, en una sola etapa. No hay formación de intermediario. O sea, por ejemplo, aquí tenemos este sustrato que es terciario, ojo con el sustrato, ¿cierto? Y llega el hidroxilo, que es un muy buen nucleófilo, una buena base, y dice, bueno, robo un hidrógeno, ¿cierto? Por ejemplo, el de acá, robo un hidrógeno a este carbono y forma un doble enlace. Y adiós bromo, ¿ya? La rapidez en este caso, como pueden ver, la cinética de segundo orden, porque aquí es de orden 1 con respecto al RX, que es su sustrato. Recuerden que un RX es un haluro de alquilo. R es una cadena de carbono. Esto es una cadena de carbono por si acaso. Y X es un haluro. Esa nomenclatura se utiliza generalmente en algunos textos o para citas. Al RX, haluro de alquilo, el sustrato, el compuesto bromado, clorado que ustedes tengan, y también la base. Entonces, orden de reacción, la sumatoria de órdenes da orden 2, ¿cierto? Por eso decimos que es de segundo orden, en este caso la reacción SN2 o, como estamos viendo en pantalla, la E2, la eliminación bimolecular. Como es concertado, ocurre lo siguiente. Bueno, hoy vemos que el hidroxilo saca un hidrógeno de un carbono, ¿ya? El protón es removido, roba el hidrógeno, pero el par de electrones queda ahí. No se lleva el hidrógeno con el par de electrones. Él no quita un hidruro, quita un hidrógeno, un ion hidrógeno, sin nada. Se lleva esto, un hidrógeno vacío, sin electrones, porque él ya tiene un par. Entonces con ese par engancha el hidrógeno y se lo quita a la molécula. Entonces el hidrógeno se va, lo sacan, y el par de electrones queda ahí disponible. Entonces, como el carbono queda con un par de electrones disponibles, no los va a botar. ¿Qué va a hacer? Ese par va formando un doble enlace, como dice la flechita, hacia la derecha, formando un doble enlace acá, y por eso el bromo, como no hay carbonos pentavalentes, el que está más ácido a salir acá es el bromo, porque es el mejor grupo saliente de todos. El metilo jamás lo hemos sacado. El bromo entonces sale. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro alqueno. Entonces, influye muchísimo también un buen grupo saliente, ¿cierto? El bromo, el yodo, porque estén dispuestos a salir de inmediato, ¿ya? Eso es primordial, o unos aspectos que también estamos viendo. Pero, profe, ese sustrato es terciario, ¿por qué no hubo sustitución? Fíjense acá, ¿por qué no hubo una SN1? Bueno, quizás hay condiciones como el solvente o inclusive el nucleófilo que están favoreciendo que es, en vez de una SN1, haya también una eliminación, ¿ya? O puede ser también que en una reacción de SN1, como les comenté al principio, que yo juro en el suelo que va a ser solamente la formación de ese alcohol terciario,
me da solamente ese alcohol terciario como sustitución. Puede también que ustedes tengan que considerar que dentro de las posibilidades también ocurre una reacción de eliminación. O sea, se forma el producto de sustitución, que hemos visto en diapos anteriores, y también ahora conociendo las eliminaciones, también se formen en cierto porcentaje el producto de eliminación. ¿Ah? Así que en ese aspecto también debemos considerar que las reacciones, como les vuelvo a mencionar, tienen perfiles, tienen posibilidades de formación de varios productos. Y estamos tocando esas posibilidades. ¿Ya? Entonces, así es el mecanismo. Esto ocurre en eso, más que nada, este tipo de catálisis. Esto lo vemos en enzimas, más prácticamente porque hay enzimas que están encargadas de sacar hidrógeno. ¿Ya? También eliminaciones, beta eliminación. Esto de beta eliminación lo ven en lo que es el metabolismo de lípidos, ácidos grasos. Ahí van a ver la beta eliminación y ocurre de la misma forma. Y la reacción de eliminación 1-2. ¿Ya? La beta eliminación lo ven más que nada en el metabolismo de lípidos cuando ahí sacamos y activamos el lípido para poder, en este caso, sacar después, cortarlo cada cadena y formar ATP. ¿Ya? Por cada cadena, en este caso, que ustedes generen de piruvato. Ahora, el mecanismo siempre es el mismo. El carbono beta es que está al ladito del carbono que contiene el bromuro o el grupo saliente. Ese es el alfa y este es el beta. Siempre ustedes roban a un carbono beta. Eso es el beta, el de acá. El hidrógeno beta, entonces. Ahora, ¿cómo es la regioselectividad más, bueno, explicada más en detalle? La regioselectividad es como, bueno, ¿qué tipo de alqueno se va a formar? ¿Siempre se forma, por ejemplo, cualquiera de los dos por ambos lados? ¿O hay alguna regla que rija esto? Hay normas. Por ejemplo, un sustrato de esta forma, donde tengo dos posibilidades de beta, ¿cierto? Con un nucleófilo, bueno, en este caso como actuando como base, va a robar, puede robar en ambos lados, por decirlo así. Formando, fíjense, el compuesto que está acá, propeno, en este caso, porque es simétrico. ¿Ya? Como es simétrico, este es lo mismo que este, entonces es un solo compuesto, que nada, ¿ya? Por ambos lados va a formar el propeno, por decirlo así. Pero, ¿qué pasa cuando en el siguiente hay dos átomos beta de los que puede removerse un hidrógeno, pero por lo tanto pueden formarse dos productos de eliminación, o sea, que son distintos así? Son distintos en estructura, inclusive en lo que es geometría de E o Z en un futuro, si es que a ustedes se les da. Uno de los isómeros estructurales se forma en mayor proporción. ¿Y cuál de los dos se va a formar en mayor proporción? Según una regla, en este caso, que viene en la diapo siguiente, pero es que sea con el alqueno más sustituido, o sea, que donde ese doble enlace se encuentre entre los carbonos con mayor grado de sustitución. Por ejemplo, este sustrato acá ya no es simétrico como el de arriba. Entonces aquí yo puedo robar, voy a llevarlo acá al pantallazo, y al Paint nomás para explicarlo mejor. Fíjense acá. Este sustrato, acá, tengo ese hidrógeno, y del lado de acá el carbono con estos dos hidrógenos. Entonces mis hidrógenos beta son estos, ese y ese. Entonces tengo dos posibilidades de robar ahí, pum, y pum. ¿Dónde voy a robar? Dice la base. ¿Ya? Esa base fuerte. Bueno, puedo robar en ambos lados, pero eso genera dos productos distintos. Genera el primer producto, que lo voy a escribir como línea de puntos mejor. ¿Ya? Ahí, ahí son 4 carbonos. Genera ese producto, así, y genera este producto, con el doble enlace acá. Si robamos el hidrógeno de la izquierda, se forma ese, que en teoría sería este compuesto, CH2, CH, CH2, CH3. ¿Ya? Si robamos el de la derecha, se forma este, CH3, CH, CH,
H3. Ahora, ¿cuál de los dos más favorecido? ¿Cuál de los dos alquenos, perdón, está en mayor proporción? El más favorecido, el más sustituido, donde el doble enlace se encuentra en carbonos con mayor grado de sustitución. Aquí este doble enlace, ¿en qué tipo de carbono se encuentra? Díganme ustedes, ¿qué tipo de carbono es este? ¿Primario, secundario o terciario? Este carbono de acá, estoy marcando con rayitas. El que empieza la cadena. ¿Es primario, secundario o terciario? TCH2. ¿Secundario, profe? ¿Por qué secundario? O sea, está unido a un carbono y a dos hidrógenos. No me acuerdo si era secundario o primario. Es la cantidad de carbono unido a mi carbono. ¿Cuántos vecinos carbonos tengo? Uno solo. Entonces soy primario. Este de acá es secundario porque tengo un vecino carbono por allá. Yo estoy por acá. Entonces aquí mi doble enlace está entre un primario y un secundario. En cambio, este de acá arriba, mi doble enlace está, o mi enlace pi formado nuevo, está entre un carbono secundario y un secundario. Entonces, ¿dónde está mejor, en este caso, entre carbonos mejor sustituidos? En este caso, en el de arriba, en el producto número 1. Por eso yo diré, con porcentajes arbitrarios, por ejemplo, que el más formado, el más favorecido será este, y el menos favorecido será este, en proporción. ¿Ah? Se forma en mayor cantidad el más favorecido, el más sustituido, y en menor proporción el alqueno menos sustituido. O sea que donde está el doble enlace en carbonos con menos grado de sustitución. Insisto, hay dos posibilidades, están por acá y por allá. Se forman ambos, pero la proporción mayor se la lleva el alqueno más sustituido, donde se forma el enlace pi de carbonos con mayor grado de sustitución. ¿Ah? Para originar compuestos más estables después, igual, de esa forma. Ese es el sentido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este mecanismo? Profesor, entonces, ¿importaría al final o no? Sí, sí, el final, el producto final. Ahí tienen que asignar cuál es cuál en proporción. Pero más que Ah, nada que ya. asignar un porcentaje como arbitrario, tienen que saber que el que está en mayor cantidad, cuando ustedes hagan la reacción, tienen que indicar ambos. Obviamente, porque tengo la posibilidad de formar ambos. Pero si les preguntan cuál va a estar en mayor proporción, será obviamente el más favorecido, el más formado, el más sustituido. ¿Ya? Eso es la respuesta como correcta. Pero en sí, netamente la cantidad de productos que se forman son dos. Hay dos posibilidades, de hecho. Es una realidad. Porque puedo tomar del lado derecho hidrógeno. ¿Ya? Derecha o izquierda el hidrógeno. No es como una selectividad ahí. Se forma nada más. Pero la proporción es distinta. El más favorecido siempre. Y ese sistema de favorecido se ve por la regla de Zaitsev que he mencionado acá, chiquillos. En reacción de eliminación, el producto mayoritario, ¿cierto? Que se forma en mayor proporción, yo le di un porcentaje ahí arbitrario, ¿ya? Es el alqueno más sustituido. Esto es la regla de Zaitsev, ¿ya? Que se forme el alqueno más sustituido, señores. Así, por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente, tenemos también las dos posibilidades. Por acá, ¿cierto? A este metil, que es un primario, robarle hidrógeno, o este que está por acá, que es el número 3, ¿cierto? Entonces, bueno, formo las dos posibilidades. Primero el doble enlace entre los secundarios que están acá, fíjense. Este es secundario. Por acá y por acá tenemos carbono, ¿cierto? Y tenemos dos carbonos. Y aquí también otro carbono, así que secundario y secundario. En cambio, en este otro muchacho, aquí fíjense el grado de sustitución, ¿ya? Solamente es mono sustituido este doble enlace porque este carbono de acá es primario, ¿ya? Primario y secundario. Entonces, por eso el grado de sustitución es importante, que el doble enlace se forme en mayor proporción, ¿ya? El de mayor cantidad que se le forme es el más sustituido de todos, ¿ya? Entonces, en consecuencia,
la reactividad para las eliminaciones S2, ¿cuál sustrato será el mejor? Obviamente es que lo origine el carbono, o sea, el alqueno, que sea el más sustituido, por ende el que va a optar por preferencias para la eliminación E2 es el sustrato terciario, después el secundario y por último el primario. ¿Ya? O sea, las eliminaciones tienen como preferencia los mismos sustratos que las reacciones de SN1, ¿ya? Terciarios, secundarios y primarios. De hecho, esa es la forma de las eliminaciones. Porque yo como eliminación no quiero formar alquenos que son, por ejemplo, con baja sustitución como estos de acá. No, forman pequeñas cantidades. Entonces, yo tengo preferencia por los terciarios, para que me entreguen el más sustituido y el más estable. ¿Ya? Ahora, siempre es bueno tener en cuenta que a pesar que como el sustrato en preferencia es terciario, ahora el nucleófilo ahí tiene que ser especial. Porque si yo, por ejemplo, chiquillo, imagínense que yo soy un nucleófilo muy grande. Así, por ejemplo, tengo un tamaño extremadamente grande. Y ustedes quieren entrar a una molécula como si fuese una casa. Y quieren, por ejemplo, eliminar este bromo, ¿cierto? De un sustrato, por ejemplo, terciario. Así, metil, por acá arriba, por ejemplo, un isopropil, ¿ya? Una especie de isobutil. Y por acá abajo un etil. Y quieren ustedes eliminar este bromo. Si yo soy, por ejemplo, un nucleófilo, una base muy, muy grande, muy voluble, por ejemplo, un butóxido, así como muy bulky, muy grande, ¿ustedes creen que va a poder eliminar acá y entrar con facilidad? A robar hidrógeno, ¿cierto? Y formar el más sustituido. ¿Se imaginan eso? ¿O creen que habrá algún tipo de interferencia? Porque en preferencia, ustedes saben que yo les informé acá que el terciario es el que yo opto, el que es el óptimo. ¿Ah? Pero ¿qué pasa si tuviesen, por ejemplo, un nucleófilo que fuese muy grande? ¿Qué esperarían? ¿Que se origine una reacción así perfecta? ¿Se elimine igual? ¿Cierto? ¿Se forme el más sustituido? ¿O creen que hay algún problemita ahí con el tema del tamaño? Porque tengo metil y aparte el otro grande. ¿Se acuerdan o no? Con respecto al impedimento estérico, lo que sucedía con los sustratos terciarios que impedían que a veces muchos se acercaran a ellos. Eso tiene que ver con algunas excepciones, de que no siempre se va a formar el más sustituido, o sea, el producto Sizer, ¿ya? Sino que dependiendo del nucleófilo. ¿Ya? Si mi base que yo estoy ocupando es muy, muy, muy grande, el producto que se va a formar va a ser el menos sustituido, porque voy a tener que robar hidrógeno de la periferia, no el hidrógeno más cercano que se forme el más estable. Por ejemplo, aquí está el ratio de conversión, fíjense. Tenemos este bromo, que es un sustrato terciario, ¿cierto? El preferente, el óptimo para las eliminaciones de 2, y tengo un nucleófilo que es chiquito. Ya, él viene, roba y forma, obviamente, las dos posibilidades posibles, dentro de la redundancia, ¿cierto?, de alqueno. ¿Ya? Aquí las proporciones, ningún problema. Pero a medida que la base del nucleófilo va aumentando de tamaño, fíjense cómo va cambiando la proporción del más y menos estable, o del más y menos sustituido. Fíjense. Aquí está, por ejemplo, el más sustituido. Cuando el nucleófilo es chiquito, la base es chiquita, fíjense la proporción. Tal cual vimos en el ejemplo anterior, 80-20, ¿cierto? Pero cuando el nucleófilo empieza a aumentar de tamaño, fíjense que en el butóxido, digamos, una base grande, bulky. Fíjense la proporción. ¿Cómo varía? Ah, ahora el menos sustituido es el que se forma en mayor proporción. Porque como yo soy una base muy grande, en vez de robar, por ejemplo, acá, solamente voy a poder robar, por ejemplo, uno de la periferia. ¿Ya? Este de aquí, por ejemplo, a este nomás. Tengo a este y a estos dos carbonos, pero en preferencia a este porque no puedo entrar tan dentro de la molécula porque soy muy grande como base. Entonces es una limitación. Para bases, en este caso, que van a robar ese hidrógeno, que son muy, muy grandes, ¿ya? Más que nada, ahí no hay mucha diferencia, solamente se forma el alqueno menos
sustituido. Y entre más grande pueden ver, entre más tamaño, acá va aumentando el tamaño de la base, ¿cierto? Que tengo un butóxido, aquí ya empieza a aumentar el tamaño con más metiles, la proporción empieza a disminuir drásticamente, inclusive acá con este tipo de base, fíjense, ya la más grande de todas, con etiles prácticamente rodeándolo, ya solamente tengo el 92% del menos sustituido, o sea, robándole acá hidrógeno al carbono prácticamente de la periferia, a este carbono de acá nomás, ¿ya? No hay mucho que decir. O sea, formamos este producto, quiero decir, le robamos a ese hidrógeno de ahí, el que he marcado arriba. ¿Ya? Esa es la excepción, pues chiquillos. Que si soy muy grande, no puedo entrar acá a robar a a la flechita. Estoy muy impedido, el medir me cierra el paso, entonces yo digo, bueno, te robo, pero al de la periferia. Y eso origina los que no, menos sustituido. Bien. Ahora para la unimolecular, esto ya viendo la E2 es más rápido, inclusive porque la E1 reacciona bajo las mismas condiciones que la SN1. También, obviamente, acá hay un carbocatión que se genera, fíjense. ¿Ya? La rapidez ahora solamente depende del sustrato. Tal cual como la eliminación SN1, o sea, como la sustitución SN1. La eliminación E1 también es de orden, en este caso primer orden o orden 1. Acá el sustrato si es terciario en preferencia nuevamente. O sea, que acabamos de ver que tanto para la eliminación E1 como para la eliminación E2, el sustrato en preferencia, chiquillos, va a ser el terciario. ¿Por qué? Porque para la E2 me da el alqueno más sustituido. Y para la E1, aparte de darme más sustituido, también me provoca que con el mecanismo, como yo tengo un carbocatión intermediario, ¿cierto? Lo voy a tener acá, se genera un carbocatión terciario, o sea, el estable, el típico de la SN1 pasada. ¿Ya? Entonces, bajo esa instancia, para ambas eliminaciones, cito, el mejor sustrato va a ser el terciario, en preferencia. Eso es una diferencia con las sustituciones, claramente. Y eso va a marcar cuando compitan por ahí unas con otras. ¿Ya? Marcar pauta importante. Entonces, la eliminación E1 ocurre en dos etapas porque aquí el bromo abandona, forma el carbocatión. Y tenemos que en el paso determinante acá es que en vez de una sustitución acá el agua, ¿cierto? De entrar y formar el alcohol, el agua viene y roba un hidrógeno y forma un alqueno. Bueno, también está dentro de las posibilidades. Si nosotros creemos, repito, que solo se va a originar una sustitución con una condición, por ejemplo, SN1, también tenemos dentro de la palestra que pueden suceder productos también de eliminación. Así que sumémoslos dentro de lo posible o de las posibilidades, ¿ya? No todos están cerrados. Antes sabíamos que la SN1, el agua entraba y formaba el alcohol, lo vimos incluso con un ejercicio. Ahora tenemos que también manifestarnos que posiblemente esa agua, ¿cierto? Que era nuestro nucleófilo, es una E1 con un solvente, ¿cierto? Que era la misma agua, solvente prótico, en vez de entrar como nucleófilo, roba un hidrógeno y forma un alqueno. Es una posibilidad también dentro de los productos que se puedan formar. La regioselectividad, dígame. Disculpe, ¿vamos a tener recreo? No lo creo. Sí, yo creo que sí. Denme, explico esto y damos unos minutitos. Esto Ya, sí, muchas gracias. tranquilo, sí, le iba a dar eso ahora, llegando a la regioselectividad. Era para que lo vieran, más que nada. Fíjense que sigue siendo la misma. Ya, aquí en el producto mayoritario, obviamente siempre el más sustituido. ¿Ya? Tanto para la E1 como para la E2, preferencias por el producto más sustituido. O sea, reafirmo que me importa el sustrato terciario. Y por último, aquí se reafirma el terciario relativo, el sustrato terciario, ¿cierto? Me favorece ambas eliminaciones, la E1 tanto como la E2. Y ahí está en resumen. Los haluros terciarios son los más reactivos para la eliminación E1 y E2. Todos los alquilos
son los más, o sea, los ioduros de alquilo, perdón, son los más reactivos. ¿Por qué? Porque es mejor grupo saliente. ¿Ah? El yodo es el mejor grupo saliente, así que comparado con los demás, aparte de ser terciario, ¿cierto? Ojalá el sustrato, si tiene un yodo, mejor. Y el producto es el alqueno más estable, o sea, Saizen, salvo algunas excepciones como vimos, cuando su base sea muy, muy grande. ¿Ya? Y la competencia. Cuando compiten, por ejemplo, para no por ahí ver, profe, cuándo una de uno, cuándo una de dos, bueno, dependiendo del sustrato. Cuando sea primario, como el sustrato es primario, no hay posibilidad de una eliminación E1, porque la eliminación E1 necesito carbocatión terciario. Entonces, en un primario no va a pasar eso. Así que solo tendré eliminación E2. Cuando tenga un secundario, profe, ¿cuál es cuál? Pueden ocurrir ambas. ¿Ya? Por ambos métodos. Y el terciario también por ambos métodos, porque vimos que el sustrato terciario perfectamente es preferente para las eliminaciones. El único como distinto ahí es cuando mi sustrato es primario, ahí marca la diferencia. Ahora las condiciones de sus eliminaciones son las mismas que tienen que tener para sus sustituciones, o sea, los solventes, como pueden ver acá, aprótico para las E2 y próticos para las E1. Lo mismo que el nucleófilo fuerte y nucleófilo débil. Vamos a las competencias ahora con la sustitución, pero vamos a hacer el recreo para que ustedes vayan a descansar un ratito y retomamos de vuelta el recreo. Vayan al baño, ¿cierto? Damos unos 10 minutos y terminamos con lo que queda por el día de hoy. ¿Ya? A las 10:10 nos juntamos de vuelta y vemos esta competencia de la sustitución con la eliminación y terminamos. ¿Ok? Y quedo para duda ahí unos minutos si alguien tiene alguna preguntilla. Corto el video, muchachos. Vamos a